Bien, supongamos que tenemos lo siguiente. Bien, en primer lugar nosotros vamos a preguntarnos, ¿sí? ¿Cuál es la operación proposicional en la que estamos trabajando? ¿Cuál es la operación que tenemos? Tenemos conjunción, disyunción, implicación, bicondicional. ¿Cuál de esas es la que tenemos aquí? ¿Cuál sería? Disyunción con negación. Bien, disyunción con negación. Entonces nosotros vamos a ir, sí, a la parte en donde me dice cuándo nosotros vamos a tener un valor de verdad para la disyunción. ¿Sí? Me dice, la disyunción es verdadera, y ahí se repite dos veces, por lo menos, una de las proposiciones intervinientes y es falsa cuando ambas lo son, simultáneamente. Y nosotros tenemos el siguiente cuadrito que yo voy a recortar y voy a poner al lado. Aquí me dice PQ, ambas son proposiciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos observar? Que solamente va a ser falsa, ¿sí? En la disyunción, cuando ambas son falsas. Y aquí el problema para armar, sí, una tabla de valor, ¿cuál va a ser el problema? En que aquí nosotros tenemos Q y R. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? A ver, en primer lugar, nosotros vamos a tener que la tabla de valores, ¿sí? Todos estos, vieron que aquí tiene 4 y aquí tiene 4. ¿Qué pasa si solamente tuviese una sola proposición? ¿Cuántas filas tendríamos? 2. 2. ¿Por qué? Porque sería verdadero y falso, de ambas, ¿no es cierto? De una sola, porque esa es en la negación, perdón. Nosotros tendríamos verdadero y falso, y la negación sería falso, verdadero. Como aquí nosotros tenemos, sí, dos proposiciones, ¿cuántas tenemos aquí? ¿Cuántas filas? 4. 4. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar es que dependiendo de la cantidad de proposiciones que tengamos, sí va a pasar lo siguiente. Vamos a tener 2 a la n, donde n va a ser el número de proposiciones. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, P, Q y R, ¿cuántas proposiciones voy a tener? O sea, ¿cuántas filas voy a tener, perdón? 6. No, 8, porque serían 2 al cubo. ¿Sí? Bueno, aquí yo tengo 2, ¿sí? Por lo tanto, voy a copiar esto como es, tal cual como está esto, solamente que con las proposiciones Q y R. Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí tendríamos verdadero, falso, ¿sí? Verdadero, falso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a calcular primero? Vamos a calcular primero la disyunción y recién nosotros vamos a negar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a poner esto aquí, ¿sí? Yo voy a ponerlo así. Y vamos a calcular esto. Esto, lo que yo estoy calculando es Q o R. Y vamos a ver, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso. En realidad, ¿qué es lo que me dice en la disyunción? Solamente va a ser falso cuando ambos sean falsos. Entonces, por lo tanto, el último nada más va a ser falso. Todos los demás van a ser verdaderos. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ahora sí voy a ir por la negación. Voy a hacer menos Q o R. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasaría con esto? Se invierten todos los valores. En vez de verdadero a Claro. falso. Falso, falso, Entonces falso. me quedaría falso, 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 verdadero. Bueno, vamos con, supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos menos, y tenemos P, entonces Q. Vamos a hacer lo mismo. En primer lugar, vamos
¿Qué operación es en la que estamos? Bien, implicación. ¿Y qué va a suceder con la implicación? ¿Cuándo va a ser falso? Cuando el P sea verdadero y Q sea falso. Bien, y eso es lo que yo les hablaba en la clase anterior, sí, de antecedente. Bueno, ¿De bueno, procedencia? sí, no, de antecedente, sí, consecuente, que eso es lo que yo les decía anteriormente en la clase. Bien, esta es la tablita. Entonces ponemos, como tenemos dos proposiciones, serían 4 filas, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Calculamos primero P, entonces Q, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a dar? Que solamente va a ser falso aquí, porque tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. Y todo lo demás son verdaderos. Ahora cuando nosotros neguemos, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar, chicos? Los que son verdaderos pasan a ser falsos y Claro, falsos. entonces sería falso, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a ver algunos de la actividad. Bien, ¿cómo empezaríamos para resolver eso? Yo resolvería lo que está primero entre paréntesis. Bien, entonces, y aquí nosotros, ¿cuántas filas vamos a tener? Tenemos 3 proposiciones, por lo tanto van a ser 8. 8. Bien. Y nosotros vamos a empezar a calcular, en tal caso, la disyunción. ¿Qué es lo que hicimos, digamos? En tal caso vamos a resolver lo que está cada uno dentro del paréntesis. Resolvemos primero qué operación tenemos. ¿Qué operación es esto? Esto era disyunción. ¿Cuál es esta operación? Es conjunción. ¿Sí? Tenemos implicación y disyunción. Y de esta forma nosotros vamos a colocar las proposiciones. Ven que en el caso de P se divide en la mitad, ¿sí? Verdadero y falso. En el caso de Q, sí se pone 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en el caso de R va alternando verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Esa es la forma en la cual nosotros debemos colocar cuando tenemos 3 proposiciones. Y vamos a empezar calculando, ¿sí? La disyunción. ¿Cuándo va a ser, o sea, qué condición tiene que cumplir para que en la disyunción sea falso? En la conjunción, perdón. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando no se cumpla que ambas proposiciones son verdaderas. Bien, la conjunción es verdadera cuando todas las proposiciones asociadas a ella son verdaderas y falsas en los casos restantes. Por lo tanto, a ver, esta es la tablita que nosotros tenemos de conjunción, ¿sí? Entonces, solamente, o sea, aquí en tal caso solamente tenemos un caso en donde va a ser verdadero y todo lo demás son falsos. Y si nosotros vemos, mire, aquí en P y Q, en esta parte, ¿sí? Tenemos verdadero, 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 ¿sí? Por lo tanto, aquí me da verdadero y también el otro me da verdadero. Y todos los demás van a ser falsos, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, luego tenemos que calcular qué otra operación tenemos que calcular. La disyunción. Disyunción, bien. Y aquí ya está negada, pero bueno, a ver, veamos, la calculemos por aparte. A ver, lo pongamos aquí al costado. Veamos, P-O-R, ¿sí?
traemos la tablita para guiarnos. Verdadero, verdadero es, ¿cómo es para la Verdadero. disyunción? Verdadero, Verdadero. Verdadero. sí. Verdadero, falso, también es verdadero. ¿Sí? O sea, estamos calculando solo esto, por las dudas. Y después lo vamos a negar, ¿sí? Entonces, luego tenemos falso, verdadero. Estamos ahí, ¿sí? Va a ser verdadero. Falso, falso, y es el único en donde es falso, ¿sí? Falso. Luego tenemos verdadero, verdadero, es verdadero, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, verdadero, y después tenemos falso, 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 ¿sí? Luego negamos todo eso y bueno, me queda lo que estaba ahí en la tablita. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Luego, ¿qué es lo que hace? Toma, ¿sí? Toma estos dos, esto, ¿sí? Y esto, ¿y qué operación hace entre esos dos? Condicional. Condicional o implicación, ¿sí? Cualquiera de las dos formas lo puede llamar. Bueno, veamos, ¿cuál es la tabla? Aquí tenemos la tabla de implicación o condicional. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando el antecedente sea verdadero, consecuente falso. Veamos. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, por eso en los primeros dos es falso y todo lo demás van a ser verdaderos porque no cumplen esa condición. Sí, bueno, y esa sería la forma de armar las tablas de valores. Es como parecido, ¿sí? A una operación combinada, en donde nosotros empezamos a resolver desde los paréntesis y de ahí lo vamos eliminando hasta ¿sí? Resolver la operación que une a los dos paréntesis en este caso. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Sí, esto yo lo entendí, pero a mí lo que me trabó fue cuando decía lo de fórmula bien formada y daban PQR y F, y que decía que en la tabla con la letra F tenía que corresponder a la tabla de verdad y te daban opciones, A ver, condición y conjunción. ahí vamos a ir a la actividad puntualmente. Bueno, esa es la actividad que ustedes tienen, ¿sí? Y es el 14. Bueno, pero vamos desde el 1, ¿sí? Veamos, ustedes tienen aquí las tablitas, ¿sí? Pero aquí ya da el orden, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, ¿qué van a hacer primero? Negarlo, ¿sí? A cada uno de estos, a P, a todo P y a todo Q, y recién hacer operar, ¿qué operación estaríamos aquí? ¿Conjunción o disyunción? Conjunción. Conjunción. En el 2, ¿cómo se llama esta operación? Bicondicional. Bicondicional. Y esto que tenemos en el 3 se parece algo a lo que nosotros acabamos de resolver. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a calcular primero la conjunción de este lado, de la parte izquierda, y luego la parte derecha, y recién vamos a ir a calcular de los dos, y aquí vamos a tener una disyunción. ¿Sí? O sea, esto era lo que tenían problemas también algunos, ¿o no? Una pregunta, ahí primero dentro del segundo paréntesis que dice niega P, primero se niega P y después se hace la conjunción y Claro, ahí recién cuando haces lo que está dentro del claro, paréntesis hace la... usted niega P y niega Q, y recién hace la conjunción, ¿sí? Ah, bien, eso lo hice mal. Se parece a esto, al 2 y al 1. Bueno, aquí también, pero esto se parece a lo que nosotros resolvimos hace un momento. Primero calculamos, ¿sí?
la conjunción y después negamos. Bueno, aquí nosotros tenemos P, negamos Q, ¿sí? Y de ahí vemos el valor de verdad. Lo que ustedes tienen que saber solamente si es cuándo va a ser verdadero o cuándo va a ser falso. ¿Esto es lo que dice usted, el 7? No, el 14. Bueno, pero el 14 se parece al 7. Solamente lo veamos al 7 primero. A ver, usted tiene P y Q. Entonces, la pregunta sería, ¿qué operación hay entre P y Q para que usted obtenga estos valores de verdad? ¿Me entiende? Es el procedimiento inverso. Nosotros anteriormente en las tablas de valores lo que hacíamos, ¿sí? Era a partir de cada una de las operaciones proposicionales encontrar el valor de verdad. Ahora nosotros tenemos ese valor de verdad. Tenemos que determinar cuáles son las operaciones que nosotros nos permitieron llegar a este valor de verdad. ¿Me entiende? Sí, ¿Hola? sí. El proceso, ¿cómo sería? O sea, tengo que calcular cada Claro, uno ¿qué es de lo las... que... Bien, tiene que calcular cada uno de estos, ¿sí? Tiene que hacer esto, esto, esto y esto, y ver si da esto, ¿sí? Si da esta parte. ¿Me entienden? Sí, ahora lo entiendo mejor, porque más o menos intenté hacer eso, pero en el 14 vi tantas cosas que me abruman. Claro, y en el 14 es lo mismo, ¿sí? Usted tiene P, Q y R y tiene el valor de verdad final, ¿sí? Y entonces aquí va a tener que hacer esto, ¿sí? Cada uno de estos y ver si se corresponde con alguno. Y hay una pregunta, con respecto al orden de procedencia, o precedencia, mejor dicho. Ahí tenemos, por ejemplo, P y Q, que es una disyunción, y Q y R, que es una conjunción. ¿Qué se resuelve siempre? ¿La P y Q o la Q y R? A ver, ahí como no tiene nada, primero debería resolver P o Q, ¿sí? Después, de todas formas, en la clase 6, si no me equivoco, nosotros tenemos operaciones también entre estos, ¿sí? Que tenemos asociativa, ¿sí? Tenemos conmutativa, tenemos distributiva. Por lo tanto, usted puede asociar estos dos, P o Q, ¿sí? Y luego calcular R. Sería primero resolver P y Q, Claro, ¿qué es lo que dijo usted? Primero resolver P o Q y luego R. y siempre se da en ese orden a menos que haya paréntesis. Claro, a menos que haya paréntesis. Si hubiera un Ah, paréntesis entre Q y R, entonces primero debería resolver Q y R y sí. después P o todo el resultado es, ¿sí? Y con respecto a, bueno, eso ya más o menos me quedó claro, con respecto a la precedencia, primero se resuelve, después la conjunción, después el condicional y bicondicional. Ujú. Perfecto. Eso era todo. Gracias. Bueno, ¿algo más que tengan de consultas con respecto a la actividad? O sea, obviamente que el parcial se van a aparecer los problemas, ¿sí? O las actividades. Si no tienen más consultas, chicos, bueno, éxito para el parcial. Sí, recuerden que no tan solo lo pueden hacer mañana, sino lo pueden hacer durante el transcurso de toda la semana, lo cual no implica que yo lo pueda resolver 2 veces, ¿sí? Sino que yo lo voy a poder resolver en el tiempo que tenga disponible. ¿Entienden?